Cumpliendo 48 años de aniversario, ¿no? Y de esa forma, trabajando de manera iniciada. Sí, un feliz aniversario a toda la comunidad estudiantil de la Academia APU, llámese estudiantes, padres de familia, tutores, trabajadores, docentes y otros. Coordinadores también. Entonces, sí, por estos años sirviendo al pueblo de todo corazón, se establece, ¿no?, un trabajo permanente. Bien. Sí, hoy día vamos a estudiar acerca de la balanza de pagos, ¿no? Cómo se organiza, cómo se estructura, cuáles son sus partes, ¿no? Y cuál es la importancia de este documento. Es un documento nacional que está vinculado al Banco Central de Reserva y a su vez al Ministerio de Economía. Es un documento del Estado peruano que le sirve para poder saber, ¿no?, cómo van las finanzas de la economía peruana con la economía internacional, a nivel global, a nivel nacional. O sea, todo lo que tenemos acá en Perú relacionado a la economía internacional y sacado a las cuentas, ¿no? Por eso significa balanza de pagos. La palabra balanza viene de la palabra balance, ¿no?, en la cual se hace un registro de todos los ingresos y egresos que han habido en la economía nacional con respecto a la economía internacional. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso hoy día. Así que todos atentos, por favor, nadie se distrae y entramos al tema. Sí, es balance de pagos, un tema que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, debido a que gracias a este registro los países pueden tomar decisiones más acertadas, adecuadas dentro del sistema actual, ¿no?, de la sociedad actual, que todos sabemos que económicamente se califica como el sistema capitalista. Entonces vamos a sacar cuentas nacionales para establecer nuestros débitos y créditos. Así se habla, ¿ya? Débitos y créditos se dice. O sea, nuestros ingresos y egresos. Entonces el objetivo hoy día es comprender la estructura de la balanza de pagos. ¿Cuáles son sus partes de la balanza, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante? La parte complementaria, ¿no? La última parte, así vamos a ir conociendo sus partes de la balanza. Segundo, conocer las diferentes operaciones dentro de las cuentas de la balanza de pagos y sus resultados, porque estos se tienen que comparar. Todo esto tiene que compararse con los ingresos y egresos, y de esa manera saber si es positivo o negativo, si es superavitario, deficitario, si es activo o pasivo. Entonces, si es activo, nos favorece. Si es superavitario, estamos muy bien. Si es positivo, la felicidad. Pero si es lo contrario, ¿cuál es lo contrario? Lo contrario sería negativo, o sea, pasivo, superávit, ¿no?, y negativo. Eso sería desfavorable para nosotros, ¿ya? Entonces eso se va a conocer ahora cómo se elabora este documento. Entender la importancia de la balanza de pagos para una mejor comprensión de la economía del país. Y quizás agregaría ahí que esa balanza de pagos sirve fundamentalmente para que los países acreedores sepan si vamos a tener para pagarle o no vamos a tener para pagarle, porque ahí sale todito, si va a haber dinero para pagar la deuda o va a faltar dinero para pagar la deuda. Y ellos, sabiendo esa información, pueden tomar medidas para ver si nos prestan o no nos prestan, ¿sí? Por eso es que Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, le ha impuesto un modelo de balance de pagos al Perú. Y ese modelo es el que se viene aplicando con ciertas modificaciones mínimas. Lo que se aplica en el Perú es lo que plantea Estados Unidos.
¿Por qué? Porque ellos así van a saber, ¿no? Lo que le conviene, ¿no? Ellos quieren saber si hay o no hay ingresos, si van a pagar o no van a pagar la deuda, porque la deuda es grande, es histórica y por si acaso es impagable. La deuda es impagable. Así es que no hacerse ilusiones de que el Perú en algún momento pueda pagar la deuda externa, a menos que haya un boom, ¿no? Haya un desarrollo industrial, aunque tampoco los países industrializados pagan sus deudas. Usted debe saber que Estados Unidos es el país que más debe a nivel mundial. Luego está China, Rusia, los países europeos. Ni siquiera ellos han podido solucionar el problema de la deuda. Nosotros peor. Los países que no tienen deuda son los países de economías planificadas, donde el Estado toma control de todo. ¿Ya? Son varios países, ¿ah? Por ejemplo, Cuba, Corea del Norte, Siria, Venezuela, ¿sí? Países que al salirse del sistema financiero internacional son sancionados ferozmente por estas empresas y países que forman estas alianzas financieras internacionales, ¿no? Que se reflejan en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso tienes que sumarle los ministerios de economía de cada país, porque también esos ministerios se encargan de gestionar préstamos a nivel mundial. Y a eso súmale todos los bancos más grandes del mundo, que en un solo discurso se oponen a estos países de economías planificadas y economías que se salen del sistema financiero internacional. Y tercero, como si fuera poco, tercero, tienes que ver a los particulares en general. Mira, o sea, tenemos 4 acreedores que van a sancionarte si te sale del sistema. Uno es los organismos financieros internacionales. 2, los gobiernos del mundo. 3, la banca privada internacional. Y 4, todo aquel que desea hacer una inversión. Todo aquel. Esos son los acreedores, los que van a tener plata para invertir en cualquier lugar, ¿no? No necesariamente ser un banco, ¿no? Quizás puede ser una empresa automotriz. No miran a estos países para hacer sus inversiones ahí. Los tienen vetados, vetados. Así es. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el concepto. ¿Y qué cosa es la balanza de pagos? ¿No? Y vamos a empezar con esta idea central. La balanza de pagos es un documento legal, un documento del Estado peruano, donde se registra de manera ordenada. Por eso se sigue un esquema. Se sigue un esquema. No se hace de manera así a la que salga, como se pueda. Por eso son gente que se ha preparado en este tema para desenvolver y desarrollarlo adecuadamente. Tiene que ser sistematizado. ¿Y qué van a registrar, profesor? Van a registrar el valor en monedas, en dinero, ¿ya? El valor monetario de las operaciones económicas. ¿Quiénes realizan esas operaciones económicas? Los residentes de un país. A ver, un voluntario que me diga una idea básica de residente. Activo el chat y leo con mucha atención el comentario del compañero voluntario que me diga qué entiende por residente. Si no se acuerdan, me avisan para avanzar más rápido. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que un residente es aquella persona que vive en un país. ¿Cuánto tiempo? A ver, vamos, ya me están respondiendo ya están respondiendo por acá. Dame la fecha, Giordano, dime el tiempo mínimo de residencia de una persona. Te pongo claves, 5 meses, 1 año o 5 años, a ver, por ahí dicen 5, ¿no? Pero corregimos eso, corregimos por favor, corregimos 1 año. Sí, corregimos
para que te consideren residente, debe haber dos requisitos. Primero, no interesa tu nacionalidad, seas venezolano, ecuatoriano, colombiano, mexicano, no interesa. Lo que interesa es que tengas mínimo un año de viviendo en el país. Y luego, que en ese año, mínimo, mínimo, claro, pueden ser 5, 6, 7, 10, 20 años. Sí, la cantidad no, pero mínimo un año, ¿ya? Entonces, ese año mínimo tienes que haber desarrollado pues alguna cuestión económica en el Perú. Por ejemplo, a ver, ¿qué tal si abres una panadería? ¿Mm? O quizás una mina, una pequeña mina, ¿no? Y así. Entonces, esas operaciones que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. De un país con los residentes del mundo. O sea, el asunto es planetario, ¿ah? Planetario es el asunto. ¿Ya? Siempre en un periodo determinado. A ver, ¿y cuánto es ese periodo aproximadamente, según las cifras que arrojan estos datos? ¿Cuánto es? Un año. Apunta, por favor. Apunta la información del residente y ahora el tiempo en que se registra o se elabora este documento llamado la balanza de pagos. Es un año. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, para elaborar este documento, la balanza de pagos, ¿sí? A ver, un voluntario que me ayude a leer este texto, o una voluntaria que prenda su micro, por favor. A ver, miren, acá hay una pregunta que debo responder urgentemente. Miren. Observen, por favor, el concepto para que quede claro, señorita joven. Mire, la balanza de pagos, hemos dicho que es un registro que realiza el Estado. Y es ordenado, o sea, tiene una estructura, es sistemático. ¿Por qué? Porque lo realizan todos los días, ¿sí? Puntualmente, van registrando los valores. Pero mira, acá es el valor en moneda nacional. Y aquí está, mira, esta es la respuesta a la pregunta. La pregunta que han hecho por el chat. Es el valor monetario de las operaciones económicas. Sí, operaciones económicas. ¿Entre quiénes? Entre los residentes del Perú con los residentes del mundo. Puede ser Japón, Alemania, Bolivia, Brasil, etc. O sea, en este documento vas a ver las operaciones de ambos lugares, ¿no? Por ejemplo, lo que Japón nos vende al Perú. Nos vende automóviles, nos vende computadoras, televisores, uy, nos vende bastantes cosas Japón. Entonces, todo eso que nos vende y que nosotros compramos, se va a registrar en la balanza de pagos. Entonces, se trata de un registro en realidad, ¿no? Donde unos pagan, ¿no? Unos pagan y otros cobran. Por ejemplo, Japón cobra, nosotros pagamos. Entonces, eso que está saliendo a Japón, esa plata, eso se registra, ¿no? ¿Cuánto es? Son, a ver, son 500 millones de dólares que el Perú ha pagado por tantos automóviles que ha comprado el Estado y los privados. Eso. Ahora, Japón también nos compra. A ver, ¿y qué nos compra Japón? ¿Qué compra Japón al Perú? A ver, comprará tecnología, robots, nos comprará computadoras, calculadoras, celulares, televisores. No, profe. Japón y los otros países del mundo nos compran materias primas. Materias primas compran bastante acá en Perú. Llámese minerales, ¿no? Llámese, a ver, algodón, ¿no? También azúcar,
¿no? Frutas sobre todo. Bastante vegetales compran del Perú, ¿no? Por ejemplo, la maca es algo que sale en cantidades adecuadas al extranjero. Y así, muchos productos de a China también, ¿no? Sí, Toyota es una marca japonesa, ¿ya? Sí, Toyota es japonesa. No te confundas. Recomiendo hacer una visita a los países con sus marcas principales, ¿no? A ver, por ejemplo, Ford, ¿de qué países, muchachos? Ford, Estados Unidos, ¿no? Sí. A ver, Volvo, ¿de qué países? Todos sabíamos que era Alemania, ¿no? Alemania, ¿ya? Sí. De ahí está Hyundai, Corea del Sur, ¿ves? Entonces sí, hay que ir a revisar las marcas según los países. Ese es un dato de cultura general principal, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta que habían hecho, ¿quién paga la balanza de pagos? Entonces ya sabemos que en realidad es un registro de los pagos, o sea, de las salidas e ingresos que hay en el Perú. ¿Cuándo hay salidas? Cuando pagamos pues los, los, los carros que han llegado al Perú. Sí, registras golosinas que has comprado del extranjero. Por ejemplo, hay unas papitas fritas que vienen de Estados Unidos en un cubo, ¿no? En un tubo. Ya, eso se registra. ¿Ya? No se registra lo que vendemos entre nosotros, no, sino lo que viene de afuera hacia adentro. Todo lo relacionado de la economía peruana con la economía internacional, eso se registra. Llámese productos, servicios, capitales, inversiones, etcétera, etcétera. Eso se registra, ¿ya? La quinoa también. Claro, la quinoa es campeón mundial en nutrientes. Japón nos compra materias primas, ¿no? China nos vende otras marcas de carros, ¿no? Sí, Shanshan, Shanghai, no sé cómo se llaman sus marcas, ¿no? Volvo es de Suecia. Gracias por la aclaración. Muy bien, muy bien. Gracias por la aclaración. Ujú. Sí, y a ver, y HP, ¿mm? LG, ¿de qué países? Samsung, ¿de qué países? ¿Ah? ¿De qué países Microsoft? ¿De qué país es IBM? ¿Ves? Todas esas marcas tenemos que conocer los nombres para saber, ¿no? Cuántos llegan, cómo se registra. Sí, claro, claro. Si tú compras una laptop en el extranjero, esa laptop llega al Perú y ese valor de esa laptop se registra en la balanza de pagos. Claro. Sí, no se registra individualmente, se registra en bloque. Cuando llegan así, por mayor llegan. Ya, llegan 1000 laptops, 50.000 laptops llegan al Perú. Ya, llegan automóviles, motos. A veces no llegan los aparatos ahí transformados, llegan por partes. Llegan 1000 motores. Después están llegando 1000 puertas, 1000 ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Para armar los automóviles acá en Perú. ¿Ya? Aunque eso no es tan común, ¿eh? No es tan común, como sí pasa en Argentina. Les he pasado el video de la fábrica argentina armando automóviles. Les he pasado el video de la fábrica argentina armando automóviles. A ver, confírmeme por favor para ver si los paso un par de minutos. Sí, ¿no? Ah, ya, gracias. Sí, gracias, ya. Entonces, sí, porque ese video es extraordinario, ¿eh? Argentinos armando automóviles con robots a su lado. Brasileños armando buses. Ujú. Sí, acá me dan el dato de que el país de origen de Samsung es Corea, mire. Sí, Samsung es coreana. Gracias, Evelyn. Y esos datitos son claves, apuntarlo, ¿ah? ¿Ya? Sí.
hasta, sí, arman buses los brasileños, wow, extraordinario. ¿Sí? Si me avisan si quieren que lo ponga, me avisan por el chat, ya hay una voluntaria, ¿ya? Si hay más, me avisan, ¿ya? Mayoría manda, ¿ya? Sí. A ver, esperemos qué dicen los demás, ¿ya? Sí. Hay otro más, un par más y ya lo ponemos. Un par más y lo ponemos. A ver, a ver, a ver. Ujú. Ya. Sí, miren, la balanza de pagos, entonces, ¿qué cosa es? Es un estado, es una situación de estadística, ¿no? Son resultados de todas estas actividades económicas que resume así, sistemáticamente para un periodo específico dado. Ya hemos dicho un año, ¿no? Las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Por si acaso, esto que he leído ahorita es del Fondo Monetario Internacional. Es la definición, porque yo he dado otra definición. Acá está otra definición, mira. Esta es una definición. Y esta es otra definición. Mira, ¿ya ves? Pero esta definición no es una definición académica para la universidad, es una definición que da el Fondo Monetario Internacional. Porque sí, el Fondo Monetario tiene presencia en la sistematización de la información de estos pagos y estos ingresos en todos los estados que conforman el Fondo Monetario. Por eso una de sus normas del fondo, ¿cuál es? Brindar asesoría técnica. ¿Qué significa esa palabra bonita, asesoría técnica? ¿Significa que nos van a dar la tecnología, los conocimientos, o van a influenciar en nuestras decisiones? A ver, ¿cuál será lo que va a pasar realmente? ¿Nos enseñarán a administrarlo todo por nuestra cuenta o injerencia económica? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya? ¿Alguien que diga algo? Ya. Ya no hay mucha comunicación. A ver, algo debe estar pasando, ¿ah? Sí, entonces continúo nomás, ¿ya? No se preocupe. Mira, entonces la balanza de pago es el resultado económico de esa relación, ¿no? Entre el país y el resto del mundo. Ujú. Ahí vamos a saber cuánto es lo que se compra y cuánto es lo que se vende, pero no por producto, sino por cuentas financieras, es decir, en moneda nacional, vamos a saber. Por ejemplo, en automóviles se puede vender 5.000, por ejemplo, a ver, bueno, en automóviles compramos al extranjero un valor de, a ver, 2.000 millones de soles, ¿ya? Ahí también se sabe la cantidad de capitales que ingresan y salen del Perú. ¿Cuántos capitales han ingresado en los últimos años? ¿Ah? ¿Y de qué países? Sabemos que ingresa de España, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, China, Rusia, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Y las inversiones peruanas cuántas salen? Uy, comparado con lo que ingresa y lo que sale, es insignificante lo que sale en el Perú. ¿Eh? Unos años atrás, comparando a Chile con Perú, Chile había invertido en el Perú más de 10.000 millones de dólares en supermercados y diversos negocios, cantidad de negocios. Uy, ni te imaginas, ¿eh? Ni te imaginas. Te invito a que busques en internet inversiones chilenas en el Perú. Con esa frase vas a encontrar la sorpresa de tu vida. Sí. Mientras que Chile invertía hace años atrás 10.000 millones de dólares en Perú, los peruanos, los inversionistas peruanos, ¿no? Los inversores peruanos invertían en Chile 500 millones de dólares. ¿Qué, profe? ¿Cómo va a ser así, profesor?
¿Cómo ellos van a invertir tanta plata en el Perú y nosotros en Chile vamos a invertir una miseria? Así es el asunto. ¿Y gracias a qué nos informamos? Gracias a la balanza de pagos. Uh-huh. Mira, y para empezar, estás en COSUD, está Ripley, Totus, ¿no? Bueno, y una de las, bueno, los productos son bastantes, cantidad de productos que no venden los chilenos, ropa, alimentos, uf. Ellos destacan también en la producción de bebidas, conservas, ¿sí? Tienen conservas muy famosas de origen chileno. Uh-huh. También debo informarles que los chilenos se han comprado la chacra más grande del Perú, donde se produce arándanos. ¿Sabes? Ya está dando resultado la búsqueda por internet. Según informa una compañera, ¿no? O compañera, ¿no? Informa acerca de las inversiones chilenas en Perú, ya no serían 10.000 millones, sino serían 19.000 millones de dólares. Hace poco nomás, hace 2, 3 años, los inversionistas chilenos compraron en Perú la chacra más grande de arándanos ubicada en el departamento de Ancash. Y lo compraron así, mira, escucha, al cash, pagando lo que pedía los dueños de esa chacra. Los dueños peruanos pidieron una cantidad de dinero que fue 400 millones de dólares. Los chilenos agarraron de sus inversiones su plata y vinieron y pagaron de nuevo, así pagaron. Y se adueñaron de esa empresa agrícola. Y hoy día vender arándanos en el mundo es el negocio redondo, porque la gente está más preparada en alimentos saludables, ¿sí? Uh-huh. ¿Ves? Ya están encontrando más información, ¿ves? Así es, señorita joven. Cuando el postulante se mete a navegar con algunos datos, encuentra, mire, cómo está saliendo toda la información. La empresa aérea más grande del Perú es chilena, es LAM, que en realidad es LATAM, que en realidad es LAN Chile. Así es. Lo esconden el nombre para que la gente no se dé cuenta, ¿no? Porque si los peruanos informados se dan cuenta de esto, ahí vienen los problemas para el gobierno. Ya mucha gente se ha dado cuenta ya. Por eso no han apoyado pues a la misma persona de siempre, ¿no? Que representa todo este entreguismo al extranjero. Bien, entonces la balanza de pagos que registra el total y esto hay que marcarlo, el total de créditos y débitos. Sí. ¿Qué son los créditos? Son los ingresos. Ponga ahí, crédito significa ingresos. Va a llegar plata. Cuando tú veas ahí en la balanza de pagos, tanto eso en crédito, son plata que está llegando al extranjero. Y débito es lo que estás pagando, al extranjero, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan esas zapatillas de marca del extranjero, eso se va a registrar como débitos, porque tenemos que pagar esas zapatillas. O esas bicicletas que llegan de China, hay que pagarlas, son débitos para el Estado peruano, para la economía peruana. Profe, créditos es cuando nosotros vendemos, y nosotros vendemos materias primas, desgraciadamente. Claro, algunas cositas transformadas como artesanías, vendemos también un poco de alimentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas frutas envasadas, bebidas, si tenemos una gaseosa que se llama KR. Entonces, esos productos que vendemos se llaman, en la balanza de pagos, se registran como créditos, o sea, como ingresos, en su rubro, ¿ya? Vamos a pasar eso en este momento, ¿ya? Para que vean.
Primero terminamos con los ejemplos, ¿ya? Dice, ejemplo, ¿qué son los créditos? Cuando el Perú vende 100 toneladas de cobre a $2.000 cada tonelada, entonces el valor de venta es de $200.000. Ingresos, $200.000. ¿Ya? Esos ingresos también se le llaman créditos. También se le llaman créditos. Entonces, ahí vemos, ¿no? La relación del Perú que le vende cobre pues a Estados Unidos, ¿no? ¿Y Estados Unidos qué hace con ese cobre? Lo transforma en microcircuitos de microcomputadoras. Así es. O celulares también. Abres el celular y ahí están todos los circuitos, ¿eh? Te recomiendo que no lo abras porque después no se sabe cómo cerrarlo, ¿no? Y se malogra el aparato. Bien. En cambio, los débitos, vamos a leer el ejemplo. Dice, el Perú compra 100 computadoras a $2.500 cada uno. Entonces, el valor de la compra es de $2.500. Así es. Entonces, egresos, salidas o gastos son $250.000. Ahora, haz una comparación entre ingresos y egresos. Haz una comparación. Saca la diferencia. Por lo tanto, ¿hay déficit o superávits? A ver, ¿quién me dice? Si hago la diferencia entre ingresos y egresos, voy a encontrar déficit o superávit. Gracias. Y hay una intervención. ¿Quién más se anima? Solamente restar nomás. Resta los ingresos de los egresos y vas a ver si hay déficit o superávit. A ver. ¿Nadie más se anima? Muy bien. Correcto. Así es, ¿ya? Sí, no se olviden. ¿Ya? Entonces, sí, el resultado de este ejemplo es un déficit de $50.000. Profe, ¿y ahora cómo se paga ese déficit? ¿Cómo se va a pagar esa plata que no nos alcanza para pagar? Letra A, se pide un préstamo al extranjero. Letra B, se le dice al BCR que saque dinero fresco para pagar ese déficit. O letra C, no pagamos. A ver, ¿cuál sería la clave correcta? Vamos, vamos. Gracias, Giordano. ¿Quién más? Ya, hay otra idea, otra respuesta. Muy bien, Evelyn, por tu respuesta. Vamos a ver si corresponde o no corresponde. Ya me olvidé la pregunta. Ya, entonces, si es la letra A. Cuando hay déficit, como ves en pantalla, este ejemplo lo hemos comparado los ingresos y los egresos, y hemos visto que hay un déficit de $50.000. O sea, no alcanza. Es que mira, la idea de las cuentas financieras es que debes pagar tus gastos con tus ingresos. Así es. Entonces, si tú vas a gastar una cantidad determinada, tienes que proyectarte a cuánto de ingreso vas a tener. Entonces, cuando haces la relación entre ingresos y egresos, ahí te das cuenta de que no te alcanza. O sea que hay $50.000 en déficits. Y ahí viene la pregunta, ¿no? La pregunta viene, ¿qué hace el Estado cuando ve que hay déficit? A, A. El Estado se hace un préstamo al extranjero. B, el Estado ordena al BCR sacar más dinero para cambiar en dólares y cubrir ese déficit. O C, no hacemos nada. Queda con superávit. Marca. Ahora sí. Muy bien, Meili. Gracias. ¿Quién más?
¿Quién más? ¿Quién más? Sí, mire, cuando hay así déficit, el Estado inmediatamente se presta, se presta mucho dinero al extranjero. Esa es la solución para ellos. Por eso estamos endeudadazos. Apunta, la deuda externa hasta el momento obedece a 250.000 millones de dólares. Apunta, apunta, apunta. La deuda actual supera los 250.000 millones de dólares. Mire, cuando terminó el gobierno de Alan García y empezó el gobierno de Humala, hablábamos de una deuda de 100.000 millones de dólares, aproximadamente, ¿ya? En menos de 5 años, ¿qué ha pasado con esa deuda? Se ha casi triplicado. Porque de 90.000 millones a 250.000 millones es casi el triple, ¿no? Bien, entonces son problemas del déficit peruano, ¿no? Así es. A ver, sí, dice, la presentación de la estructura de la balanza de pagos actual corresponde al uso de la metodología y lineamientos del sexto manual de la balanza de pagos, ¿eh? Sexto manual de la balanza de pagos, elaborado por el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional te obliga a que hagas tal o cual cosa y después, encima de eso, te recomiendo usar un libro para que realices las cuentas, para que realices los informes económicos. ¿Ya? Así de ingerente es el Fondo Monetario Internacional. Se mete en la economía cuando le da la gana, y eso no hay que... Simplemente acá está demostrado. Acá está demostrado. ¿Ves? Sí, exactamente, ¿ya? La estructura de la balanza de pagos. La estructura de la balanza de pagos viene de este libro que ves en pantalla. Sí, este libro es. ¿Ya? Sí, es de acuerdo al manual proporcionado por el Fondo Monetario Internacional. Aquí en Perú prácticamente toman todita las recomendaciones del extranjero. Sexta edición. ¿Ves? Se actualiza este libro. Lo único que hacemos acá es cambiar alguna minucia, algún detalle por ahí, ¿no? Pero en general, acá para sacar nuestras cuentas de ingresos y egresos, nos ceñimos a este documento internacional, que es la balanza de pagos. Sí, y está en este libro del Fondo Monetario Internacional. La primera parte de la balanza de pagos es la balanza de cuenta corriente. A ver, antes de pasar a la estructura, voy a presentarte un material para que lo puedas ver. Es cortito nomás, es un video muy corto. Ya, voy a pasarlo. Cierro esto, abro esto. Y aquí está. ¿Ya? Es un video cortito, como un musical más o menos. Ya, para que lo puedan observar. Ahí lo comparto. ¿Listo? Me avisan. Me avisan.
Using Powtoon. Bien, con estos dibujos y este fondo musical, más o menos nos ha introducido un poquito la estructura de la balanza de pagos que vamos a compartir en este momento, mira. Y la primera parte se llama balanza de cuenta corriente. Y ojo, que estamos explicando la clase desde la metodología del Fondo Monetario Internacional. No es una metodología peruana, ni nacional, ni andina, ni propia. Y pobrecito que te salgas de esta metodología, no te prestan ni un centavo. Prácticamente todo esto es condicionado. ¿Mm? Si estás de acuerdo con esto, ¿no? Entonces vienen los préstamos. Si no estás de acuerdo, que no hay plata, que más adelante ya veremos, estamos evaluando, te vamos a responder. Pero si aceptas todo lo que te piden, todo lo que te exigen ellos, desde lo más drástico hasta lo más sencillo aparentemente, ahí sí, eres bien visto, te dicen país estrella, saludan desde Estados Unidos al Perú, le ponen una serie de nombres al Perú como país sin riesgo. Uh-huh. Bienvenida a las inversiones al Perú, hay que visitar el Perú. Bueno, una serie de halagos, ¿no?, al Perú, sin tomar en cuenta que sigue la pobreza y miseria en la mayoría de peruanos. Entonces empezamos con la primera parte, la más importante, que es la balanza de cuenta corriente. Uh-huh. Sí, en esta balanza se van a registrar, mira, todos los flujos de bienes y servicios. Los flujos ya saben que son dos, ¿no? Flujo nominal y flujo real. El flujo real se refiere a los bienes y servicios y el flujo nominal se refiere a los pagos que vas a hacer por esos bienes, ¿ya? También las rentas, o sea, lo que cuesta usar los factores productivos. Las transferencias corrientes. ¿Entre quiénes? Entre residentes de un país con el resto del mundo. Ese es el objetivo. El objetivo es saber el Perú cómo está negociando a nivel mundial. Con quién negocia, y pobrecito que negocie con Venezuela. Porque el día ya que negocie con Venezuela, ahí sí ya estamos fritos. Por esa razón, hoy día están cuestionando fuertemente al ministro de Relaciones Exteriores, que es un catedrático de la Universidad de San Marcos, de la Universidad La Católica, que siempre ha dicho abiertamente que él apoya al pueblo venezolano, ¿no? Sí, su postura es desde hace años, no es reciente. Y así como él, hay mucha gente culta, preparada, que apoya al régimen venezolano. Claro, hace la separación también entre la corrupción, ¿no?, el mal manejo, pero nunca se va contra la población cubana, venezolana, jamás, jamás. Jamás sería, por ejemplo, pedir que haya una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y todos sabemos que la intervención estadounidense en Venezuela sería, pues, ¿tú crees que con caricias, con abrazos? Sería un bombardeo estadounidense, como ha intervenido Irak, como ha intervenido Afganistán, como interviene en Siria, por ejemplo. Y eso jamás se le desea ni al peor enemigo que tengamos, ¿no?, que te bombardee Estados Unidos. Entonces, en esta balanza, en cuenta corriente, se van a registrar, mire, operaciones más comunes entre un país y el resto del mundo. Eso se va a hacer. Ahora, cuando hay déficit, cuando esta balanza de cuenta corriente bota un déficit, entonces tenemos que endeudarnos. Esa es la salida más fácil de todo.
¿no? En vez de desarrollar la economía, dicen que no se puede, que cuesta muy caro, cuando ese es un proceso, pues, ¿no? Si uno ve el proceso de Estados Unidos, de Inglaterra, puede conocer ahí cuál es la salida. Pero si no sabe historia, no sabe las experiencias, entonces, ¿qué se va a proponer? Vamos a creer lo que siempre nos dicen, ¿no? Que no hay plata, que no hay capacidad, que no tenemos posibilidades, que va a ser perder tiempo, mejor es comprar antes que producir, ¿no? Cuesta muy caro la tecnología, no se va a poder traer tecnólogos al Perú, bueno, una serie de excusas, ¿ah? ¿Sí? Miren, si hasta un país más pequeño que el Perú, que es Ecuador y Bolivia, han emprendido ese camino, ¿no? De tecnificarse para industrializarse. Y de esa manera, cuando hay un desarrollo económico, ya no hay déficits. Los déficits desaparecen. En cambio, un país subdesarrollado va a estar siempre con problemas de deudas. Déficit, 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 déficit. ¿Ya? Y en nuestro país, el Estado ya está acostumbrado, ya. Ojalá que cambie un poco con este nuevo gobierno, ¿no? Cuando ellos ven en la cuenta de la balanza de pagos, o en la balanza de cuenta corriente, ven que hay un déficit, lo primero que se le viene a la mente es endeudarse. Es lo primerito que viene. Y lo hacen sin ninguna duda, ni miramiento, ni nos endeudan. Como ya te dije en un momento, he dado la cifra aproximada de la deuda externa que se ha casi triplicado. Ahora, cuando hay superávit, ahí sí tenemos un sobrante ya. Y tenemos para pagar a los extranjeros. ¿Sí? Cuando hay sobrante, podemos juntarlo y pagar a nuestros acreedores. Acreedores. Uh-huh. Hay 4 subcuentas. 4 subcuentas. Empezamos con la primera. Esta se llama la balanza comercial, ¿no? Sí. Por si acaso, es la más importante de todas las balanzas. La balanza comercial es la número 1 de todas. Es la estrella. ¿Ya? Es la número 1, la balanza comercial. Si esta sale mal, ya estamos fritos. Si sale bien, estamos felices. Sí. Uh-huh. Allá. Sí, no te preocupes. Voy a retroceder, ¿ya? Voy a retroceder para explicar eso del déficit. Aquí está el déficit, mira. Acá está el déficit. Aquí está. Mira, mira, mira. Acá está el déficit. Este es. Mira, mira la pantalla. Sí, hay una consulta por interno acerca del déficit. Entonces, ¿qué hacemos para sacar el resultado? Mira, este de acá, este primer caso, son exportaciones. Las exportaciones se grafican con una X. Así están las exportaciones. Profe, ¿y el de abajo qué son? Estos son las importaciones. ¿Cómo se grafica, profe? Esto se grafica con otra letra que es así, mira. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice las cuentas para sacarlas, ¿no? En cuanto a la balanza comercial. Imaginemos, ¿no? Entonces dice que tienes que comparar los ingresos con los egresos. Tienes que compararlo. Y vas a comparar que ingresos hay 200.000 y egresos hay 250.000. Entonces, para sacar la balanza comercial tienes que hacer la diferencia. Tienes que restar. Y vas a obtener un resultado de $50.000. Esos $50.000, a ver, ¿será un déficit o un superávit? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda si es un déficit o superávit?
Ya, hay una respuesta por acá. Muy bien, es un déficit. Un déficit. Ujú. O sea, los ingresos, que son estos, deben servir para pagar los egresos, los gastos. Pero mira la diferencia. ¿Eh? Entonces, hay una diferencia de $50,000. Eso se llama déficit. O sea, los ingresos no cubren los egresos en una cantidad de $50,000. Entonces, profesor, ¿y eso cómo vamos a cubrir? Mayormente se cubre con préstamos. Se cubre con préstamos. No se cubre de otra manera. No se saca del SR, sino se recurre a organismos internacionales de las finanzas y a ellos se les pide plata. Uh-huh. Hasta, mire, las leyes han sido aprobadas justamente para favorecer a estas empresas, a estas instituciones, porque dice que para ver balance de pago solamente es el Fondo Monetario, nada más, el que te va a dar plata. Todo está orquestado para beneficiar pues, a las economías más fuertes del mundo que controlan el Fondo Monetario Internacional. ¿Listo? Ese sería entonces la explicación de déficit. Ya hemos visto esto, ya vimos esto, ¿sí? Es 6, ¿no? Sí, ya vimos. Estamos acá, miren. Acá estamos, ¿no? El superávit es cuando hay, uh-huh, cuando tenemos un exceso de recursos y podemos, uh-huh, tenemos que prestarnos, sí, tenemos que prestarnos para cubrir ese déficit comercial, ¿no? En el caso del ejemplo comercial. Y de la balanza de comercial, mira, la balanza comercial se refiere, profe, al registro otra vez del valor monetario de las operaciones. Sí, entonces la balanza comercial va a registrar ese movimiento de operaciones que van de los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Esa es la balanza comercial. Contabiliza cuánto está ingresando el extranjero por concepto de exportaciones y cuánto está saliendo al extranjero por concepto de importaciones. Cuando hace esa comparación, puede haber tres resultados: equilibrio, déficit y superávit. ¿Ya? Si hay superávit, todos estamos contentos. Hay más plata. ¿Ya? Si hay equilibrio, todo permanece igual. Pero si hay déficit, nos sentimos muy mal porque tenemos que pedir préstamos y los préstamos endeudan al país al punto de no poder pagar nada, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces sería la balanza comercial el concepto más sencillo. Y aquí están sus dos partes, miren. Uno, las exportaciones. Acá están. ¿Qué son, profe, las exportaciones? Todo aquello que vendemos al extranjero y que va a generar las divisas, ¿no? Las famosas monedas internacionales. ¿Sí? Vamos a tener dos tipos. Las tradicionales, que vienen de épocas virreinales, hasta las no tradicionales. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia, profe? Las tradicionales son materias primas. No han pasado por procesos productivos. En cambio, las no tradicionales sí. Esas sí han pasado por un proceso productivo, como por ejemplo artesanías, ¿no? Frutas de la agroexportación, calidad A1, ¿sí? Eso no conocemos nosotros porque a nosotros nos venden pues lo que no sale el extranjero, ¿no? Nos venden unos platanitos así chiquititos, pura cáscara, una naranja mediana, una manzana mediana, ¿no? Mientras que lo más grande y jugoso se llevan al extranjero. Son nuestras exportaciones. Uh-huh.
¿Listo? Ya. Luego tenemos las importaciones. ¿En qué consisten, bro? Es cuando se compran los bienes al extranjero. Y aquí es donde hay salida de divisas para pagar esto. Ujú. ¿Qué compramos los peruanos fundamentalmente? Ujú. Bienes de consumo y bienes de capital. Esos tres. Esos tres son nuestro principal consumo mundial. Repito, bienes de consumo, insumos y bienes de capital. Esos son nuestros consumos en el mundo principalmente. Ahora, la balanza de servicios, esta se encarga de qué? De todo de moneda nacional, por si acaso, ¿ah? Nada en dólares, todo es en moneda peruana que va a ser contabilizada, ¿no? Por ejemplo, balanza de servicios, aquí se contabiliza el transporte, el valor de transporte de extranjeros que han llegado al Perú. Uh-huh. Por ejemplo, los chinos. Llegan bastantes chinos, japoneses, norteamericanos, alemanes. Uh-huh. Esto de la pandemia ha cortado un poco eso, ¿no? Pero ya se está reanudando ya. Fletes, o sea, cuando llevas un camión, un bus, tienes que pagar impuestos. Esos fletes pueden ser marítimos, aéreos, terrestres, etcétera. Los pasajes, sí. Cuando un alemán saca un pasaje aéreo al Perú, ese es un ingreso. Ese es un ingreso para el Perú, para la economía peruana. ¿Ya? O si no, cuando un peruano saca un pasaje para Ecuador y se va en una empresa muy conocida, ¿no? Entonces se va hasta Ecuador viajando en bus, ¿no? Sí, eso también se registra. Ya, se registra entonces los medios de transporte de residentes y viceversa. Uh-huh. Ahora, también servicios en puertos, aeropuertos, terminales terrestres, los terrapuertos, ¿no? Y también la carga, descarga, almacenamiento, depósito, embalaje. ¿Sí? Los viajes. Si alguien realiza un viaje, también se contabiliza. Uh-huh. Sobre todo cuando compras algo en el lugar que visitas, ¿no? Por ejemplo, en Machu Picchu, ¿qué nos llevamos de ahí? Los adornos, ¿no? Los adornos mejor falsificados de la cerámica inca. Uh-huh. Entonces, eso implica, ¿no? Todo aquello que vas comprando. Compras llaveros, compras cerámica, textilería, ¿no? Ahora, las comunicaciones. Nosotros sabemos que en el país no podemos estar al margen de las comunicaciones, entonces tenemos que sacar un servicio. Y ese servicio que está sacando un extranjero del Perú es, uh-huh, sí, la comunicación que hacemos entre residentes y no residentes, ¿no? Por ejemplo, los peruanos que se comunican con los españoles, ¿no? Perdón, con España, donde están peruanos en ese lugar trabajando, ¿no? O si no, hay una llamada de Perú a Japón, donde está su familia trabajando. O si no, otro llama a Canadá, a la prima que está en Canadá, ahí con su familia, ¿no? Para conversar sobre cómo le va en ese país. ¿Ves? Todo eso es un costo. Y todo eso se registra en el rubro de comunicaciones. Agrégale servicios postales, mensajería, telecomunicaciones. Los seguros. ¿Y qué son los seguros, no? Son los pagos que realizamos,
tanto individual o empresarialmente, para, como dice su nombre, ¿no? Garantizar, asegurar, ¿no? Que esa posesión, sí, que esa posesión o que eso que tiene sea algo duradero, ¿no? Ujú. Los servicios financieros. Ahí, por ejemplo, cuando queremos ahorrar en el banco chileno, ¿no? Cuando ellos ahorran en el banco peruano, también, todo eso se registra ahí. Las regalías y derechos de licencia. Por ejemplo, las patentes. Queremos la patente de la vacuna COVID-19. No quieren darlo, ¿no? Pese a que aquí en el Perú tenemos la capacidad de producir vacunas también, ¿sí? Derechos de autor. Por ejemplo, una canción tiene un derecho de autor, eso tiene que pagarse también, y eso se registra. Las marcas registradas en general, procesos industriales, concesiones y manuscritos o películas. Servicios del gobierno, mira. ¿El gobierno qué hace? El gobierno tiene un carácter oficial. Esto que hay que marcarlo esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en las embajadas, los consulados, unidades militares de defensa, entonces ahí el Estado tiene que garantizar los recursos para estos servicios. Ahora, la renta de factores, esta se denomina también servicios financieros, ¿ah? Tiene otro nombre, por si acaso, apúntelo ahí, servicios financieros. Ujú. Acá se consideran todos los intereses por la deuda, ¿sí? La remesa de utilidades, los dividendos por inversiones, ujú, ¿sí? Acá también se registra las rentas de trabajo y rentas de inversión. Ahora, cuando dicen renta, están hablando pues de los ingresos de la gente, ¿no? Sus ganancias, lo que ha conseguido. Claro. La renta del trabajo son los salarios. La renta de inversión son las ganancias. Sino que en este manual figura como renta de factores, que en realidad debería ser ingreso de factores productivos. Los salarios, los intereses, los tributos, las ganancias, etcétera, etcétera. ¿No? Eso sería. Ujú. Ahora, la renta de trabajo se refiere a los salarios que reciben los residentes en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador. ¿Cuánto le paga a un peruano? ¿A qué se dedica? Todo eso está registrado en la renta de factores, ¿no? Por ejemplo, acá está. Todas estas son pagadas en el extranjero a los residentes. Ujú. ¿Qué son? Salarios, sueldos. Ujú. Por ejemplo, el personal local de las embajadas. Ahora, la renta de inversiones, esta se refiere, aquí se va a registrar todos los ingresos que provienen de los movimientos de capital. Por ejemplo, si tengo $5,000, voy y me pongo a vender
dólares, ¿no? O si no, me compro una máquina y lo revendo a la máquina. Entonces, ese ingreso se registra en las rentas de inversión. Ahora, estas inversiones pueden ser directas, ¿ya? O sea, puedes llegar de frente, ¿no? Como un capitalista estadounidense, ¿no? Buscar un local ahí, construir tu supermercado, construir una mecánica automotriz, construir un colegio, etcétera. Eso se llama inversión directa, ¿ya? Ahora, también hay otras inversiones también, ¿no? La inversión en cartera, o sea, llevar plata a la bolsa de valores, como si fuera un casino, entrar ahí y tratar de adivinar qué. Ujú. Entonces, esos son los ingresos, ¿no? Los ingresos que se van a ir contabilizando bajo diferentes formas como intereses, utilidades y dividendos. Dividendos. Por eso dijimos al inicio que este documento es fundamental para los extranjeros, ¿no? Las transferencias, esta es más sencilla. Las transferencias se refieren a las donaciones. Sí, por eso su definición dice, son ingresos y salidas procedentes de transferencias unilaterales. O sea, de un solo lado llega la plata al Perú, unilateral. Por ejemplo, de Israel, por ejemplo, o de Japón. ¿Ya? Ahora, estas transferencias no se devuelven, no es como un préstamo, ¿no? Sino que es una donación que hace estos países potencias al Perú, ¿ya? Entonces es sin contrapartida, sin contrapartida, dice. Aquí le dejo el gráfico de las transferencias corrientes en millones de dólares americanos. Otro asunto que hay que ver acá es que este tipo de transferencias unilaterales, también se constituyen en remesas. O sea, mira, este venezolano que ves en pantalla, él realiza una actividad, le pagan por esa actividad y esa plata lo manda a Venezuela, ¿no? Y esas son las remesas. Esas salidas también se registran. Sí, esas salidas que él está realizando también se van a registrar. Al igual, si a él le manda plata, él también tiene que registrarlo. Por eso les exigen a todas las empresas que estén formalizadas, de tal manera que todo esté un respaldo legal. Porque el gran problema que tenemos en el Perú es el lavado de activos. El lavado de activos es un gran problema hasta la actualidad. ¿Sí? Entonces, esas son las remesas de los emigrantes que trabajan en el Perú, por ejemplo. Y si viven más de un año, entonces se le llaman residentes. Así se le llaman, residentes. Sí, aquí está las remesas del Perú. Un segundo. Por ejemplo, en el 2010, mira las remesas de peruanos en el exterior. ¿Eh? 2.532 millones. 2 millones son, ¿ah? Y así, el 2011 subió, el 2012 subió más, mira, el 2013 bajó un poco, 14 ya disminuyó, y en 2017 ya, mira, aumentó demasiado, ¿ah? Sí. ¿Sabes de cuántos peruanos estamos hablando que llega esta plata? ¿Sabes de cuántos peruanos? Mínimo 4 millones de peruanos.
Y ojo, que no todos mandan plata. Los más conscientes son los que mandan. Ujú. Ahí está el ejemplo para que lo puedan estudiar con toda calma. Con toda calma. Ujú. Ahora, la suma de todas las balanzas que conforman la balanza de cuenta corriente da como resultado el saldo de esto. Por ejemplo, mira, balanza de cuenta corriente es igual a la balanza comercial más la balanza de servicio, más la renta de factores y más las transferencias o donaciones, ¿no? Todo esto se suma y tenemos la balanza en cuenta corriente. Ujú. Eso va a ser. La segunda es la cuenta financiera. ¿Sí? La cuenta financiera, esta va a registrar el ingreso y salida, hay que subrayar esto, el ingreso y salida de las divisas. O sea, lo que sale son dólares, son euros, yenes, yuanes salen del Perú en cantidades increíbles, ¿ah? Sí. Y se van a otros países a hacer inversiones productivas o especulativas. Si es una inversión productiva, será para abrir, por ejemplo, una fábrica de medicina, ¿no? Una fábrica de alimentos, una fábrica textil, etcétera. Pero si es especulativa, esos ingresos, esa plata se va a derivar hacia la bolsa de valores, la compra de acciones, los bonos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, listo, muy bien. No olvidarse entonces. ¿Ya? Esos son los movimientos de capital, fundamentalmente. Ujú. Esa es la cuenta financiera. Ahora, esto también se registra del sector privado. Por sectores se va a registrar sector privado, sector público. Ya, en el sector privado, ahí está todas las cuentas, operaciones que realizan los agentes particulares. Por ejemplo, a ver, una empresa peruana, ¿no? En Gamarra, por ejemplo, las empresas textiles ahí, las formalizadas, ¿no? Ya, también las empresas de alimentos en el Perú, por ejemplo, Alicorp, las inversiones que hacen los bancos en el Perú, todo eso se registra ahí, ¿no? Privados, 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 ¿ya? Por ejemplo, en inversión, ¿ya? Acá los residentes nacionales o extranjeros son los que van a realizar la inversión. Ya puede ser de dos tipos esta inversión, ¿ah? Mira, inversión directa. ¿Cuándo es directa? Cuando una persona o un individuo, o mejor dicho, cuando una empresa o un individuo adquiere otra empresa. Por ejemplo, cuando Coca-Cola compró a Inca Cola, ¿no? La gigante estadounidense compra a la empresa estrella peruana, que es Coca-Cola. En el gobierno de Alejandro Toledo se da esa compra, pero muy, muy, muy mal realizada. Se mete el gobierno, favorece a Coca-Cola, no le pagan lo que esperaban, y hay todo un problemón con esa transacción, esa inversión directa. Es una inversión directa. Otro ejemplo es cuando llega al Perú Sodimac, una empresa de ferretería inmensa, y le sale al frente un conglomerado de empresarios peruanos que se agrupan en lo que es la empresa Maestro Home Center. Y empieza la competencia, ¿no? De una especie de duopolio. Pero Sodimac tiene el apoyo del Estado chileno, ¿no? Le dan préstamo, le dan todo, todo lo que pide le dan. Aquí en Perú, Maestro Home Center, conjunto de empresarios que ha puesto su plata ahí, se las arreglan como puedan. Porque el Estado se hace de la vista gorda. Sí, el Estado, pues, de la época de Toledo, de la época de Alan García, de la época de Humala, ¿no? Ahora, actualmente, pues, no sabemos qué estará pasando, ¿no? Ya pronto nos vamos a informar si es que continúa toda la corrupción, porque para conseguir una platita en el Estado, tiene que corromper a todo el mundo.
vas a pedir plata al Ministerio de Economía para un proyecto municipal, tiene que sobornar a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y encima hacer quebrar el proyecto de inversión en tu localidad. Eso lo han contado los candidatos en campaña, me lo han contado algunos alcaldes que conozco, me lo han contado con lujo de detalle. Me dice, profesor Acevedo, he sido alcalde de tal lugar y cuando vine a Lima a pedir presupuesto para tal proyecto, en el Ministerio de Economía me dijeron, haz esto, 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 y después quiebra la empresa y después declárate insolvente y el proyecto de carretera se frustra, pero toda la plata se gastó. Toda la plata para ese proyecto frustrado, ese proyecto inconcluso, ya no existe ya. Porque todito se lo han robado. El Ministerio de Economía es uno de los ministerios más corruptos a nivel nacional, internacional. Solamente le gana el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia, nada más. Es el Palacio de Justicia. Ese es el campeón. Pero luego sigue el Ministerio de Economía. Entonces, así compraron, mire, así entró en competencia Sodimac con Maestro Home Center. Ya sabes, pues en esas condiciones ya sabes quién va a ganar, ¿sí o no? Porque uno tiene todo el apoyo, tiene los préstamos, el Estado le exonera impuestos, uy, le da todo el apoyo a Sodimac. En cambio, Maestro Home Center se las arregla como pueda, porque el Estado corrupto no quiere apoyar a esta empresa. Y se da la competencia, Maestro Home empieza a bajar sus ventas, bajan y bajan sus ventas, y al final Sodimac absorbe a la empresa llamada Maestro Home Center. Y ahora es la misma empresa, capitaneada ahora por Sodimac, que ha repotenciado a Maestro Home Center, la ha puesto pues como debe ser, ¿no? Así debe ser una empresa, como hoy día, si uno va a visitar a Maestro Home Center, he ido 2 veces en estos días, y tiene de todo, es impresionante cómo ha crecido en comparación a la Maestro Home Center antigua, ¿no? Ahora es una estrella de las ferreterías y que ha traído como consecuencia la quiebra de miles de ferreterías pequeñas a nivel nacional. Sí. Esa es una inversión directa. Cuando una empresa extranjera invierte comprando una empresa peruana o viceversa, cuando una empresa peruana invierte en el extranjero comprando una empresa de ese país. Pero eso, desgraciadamente, es mínimo en el Perú. Como no hay apoyo, no hay financiamiento, no hay asesoría, los inversionistas peruanos no actúan mucho en el extranjero. Mira los chinos cómo actúan en todo el planeta. Los japoneses están en todos lados. Los estadounidenses hasta las malas se meten. Se disputan el mercado comercial, el mercado financiero, el mercado, eh, de mercancía, de tecnología con los chinos, ¿no? Hay una disputa a muerte ahí entre los dos países. Nuestro país no compite con nadie. Ya, ahora, las inversiones en cartera, estas son inversiones cuando ahí llegan capitales, ¿no? O salen capitales del Perú, no para controlar una empresa, sino para comprar parte del valor de la empresa. ¿Cómo así? Compras acciones o bonos. O sea, cuando compras estas acciones o bonos, te haces socio minoritario, accionista minoritario de la empresa. Eso se llama inversión de cartera, inversión indirecta, la cual no es comprar la empresa, sino es ser partícipe, socio o accionista minoritario de la empresa a la cual le has comprado pues sus acciones en la bolsa de valores. Sí. Para que sea activo de cartera, dice el manual del Fondo Monetario dice, la participación de la empresa debe ser inferior al 10% de las acciones ordinarias. O tener derecho a voto, que significa tener 1 o 2%, ¿no? Sí. O sea, que si el inversionista se pasa del 20%, 30%, 40%, ya ¿aspira a qué? A convertirse en dueño de la empresa. Entonces, si es dueño de la empresa, ya no es inversión de cartera, sino es una inversión directa ya.
Y ahí tiene que registrarse. Ahí tiene que registrarse todo ese movimiento de capitales, ¿no? Ya sea como ingresos o como egresos. ¿Cuándo sería como ingresos? Cuando llegan empresarios extranjeros al Perú a comprarse Inca Kola, a comprarse Metro, a comprarse, bueno, casi todo. Sí. ¿No? ¿Y cuándo sería egreso? Cuando el Perú va y invierte en algún país del mundo, ¿no? En alguna parte de algún lugar, quizás en Ecuador, ¿no? O en Chile, bueno, ahí sí estamos bajos ya, estamos bajos ahí. Pero siempre, siempre con qué? Siempre con ese porcentaje que está en pantalla. No te olvides, ese porcentaje que está en pantalla, ¿sí? Que es simplemente ser un accionista minoritario, minoritario, ¿ya? Préstamos a largo plazo. Aquí son ingresos que llegan al Perú. ¿Para qué? Son endeudamiento, ¿no? Endeudamiento por privados, o sea, empresas privadas que se endeudan con el extranjero. Por ejemplo, la empresa, a ver, una empresa peruana, ¿no? A ver, ¿qué empresa peruana podemos poner? A ver, a ver. Eh, vamos a ver, Panautos, a ver, creo que así es, ¿no? Panautos, esa empresa peruana se endeuda con Toyota, con la empresa japonesa, y le solicita 1000 autos, último modelo, ¿ya? Pero para pagar en mediano plazo, o sea, 2, 3 años, ¿ya? Ahora, Toyota le va a mandar, si es una empresa seria peruana, conocida, respaldada, etcétera, le va a mandar los 1000 autos a crédito, ¿ya? Y ahí, en esta parte de la balanza de pagos, en el llamado préstamos a largo plazo, ahí, en ese registro, se va a incluir los desembolsos y las amortizaciones. O sea, si has pedido 1000 autos, eso tiene un costo más sus intereses. Porque si se vende a plazo, eso sube, va subiendo la cuota. ¿Ya? Entonces eso se registra, pero a nivel privado. Privado. Todo es privado particular. Los bonos, ya sabemos que se parecen un poco a las acciones, porque cuando compramos o vendemos estos documentos, que lo hacen las empresas obviamente, ¿no? Se realiza en el mercado financiero internacional por parte del sector privado peruano. Por ejemplo, a ver, imagínate que la empresa Alicor, esa empresa peruana tan conocida en los últimos tiempos por sus medidas en los precios, ¿no? Y tan difundida en las redes sociales para boicotear sus productos, ¿no? Que nadie compre sus productos cuando cambien a otro producto que es barato. Esa empresa, imagínate que quiere ampliar sus instalaciones, ¿no? Entonces, pero no quiere pasar las propiedades de la empresa a otra persona para que sea dueña, ni siquiera el 10%. Dice, no, no quiere. Entonces, ¿qué hace Alicor? Saca bonos, saca papeles, ¿no? Anunciando que vende bonos con intereses más altos del normal. El normal puede ser 3, 4%, ¿ya? Él lo vende a 8%. ¡Wow, profe, 8%! Está interesante, ¿ah? Sí. Entonces la gente compra los bonos y le llega mucha plata al licor. Y con esa plata, esta empresa, ¿qué hace? Bueno, ya hace sus inversiones, ¿no? Entonces, eso se llama los ingresos o egresos por concepto de bonos, ¿ya? Y todos en sector privado, ¿eh? Sector privado, por si acaso, porque ahorita vamos a entrar al sector público. Sí, otros activos externos, ¿no? Acciones, documentos financieros que se comercializan también. La inversión financiera en el exterior realizada por los fondos privados de pensiones y otras instituciones financieras. Sí, pues las AFPs, ¿no? Privadas, ¿no? Fondos, no, asociación de fondos, administrador de fondos de pensión privada.
recibe todos los aportes de los trabajadores para una jubilación en su vejez. ¿Tú crees que el AFP lo guarda la plata? ¿Tú crees que ellos ahí meten en una bóveda toda la plata de los pensionistas? No, bro. ¿Qué hacen con esa plata? Lo, lo invierten. Lo invierten, sí. Lo invierten. Por eso dice el ejemplo, la inversión financiera en el exterior realizada por los fondos privados de pensiones, las AFP, y otras instituciones financieras como las compañías de seguro, los bancos, etcétera. Ahora viene el sector público. Y el sector público, este sector se refiere ya a lo que hace el Estado a nivel financiero, ¿no? A nivel financiero. Profe, exactamente, sí, exactamente son las operaciones realizadas por el Estado con el resto del mundo. Sí, con el resto del mundo, así es. Ese es el sector público en nuestro país, ¿ya? Entonces, tener mucho, mucho cuidado al respecto. ¿Ya? Sí, no equivocarse, por favor. Sí, ya. Entonces, ese es el Estado peruano, a través del Banco de la Nación, a través del Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, todo eso, ¿ya? Todo eso, no olvidarse. Sí, ¿ya? Entonces, uno de los más importantes es, por ejemplo, pagar la deuda externa. Sí, pagar la deuda externa es algo muy, muy importante en el caso peruano. ¿Ya? Sí, no olvidarse de esto, ¿ya? Listo, seguimos. ¿Ya? Ahí están los desembolsos, mira. ¿Y qué son los desembolsos? Sí, los desembolsos, profe, simplemente son los pagos que hacemos por la deuda. Son recursos financieros de la deuda pública externa que se realizan mediano y largo plazo. Mediano plazo son 3, 4 años. Largo plazo son 10, 15 años. Sí. Y todo proveniente de qué? Proveniente de los organismos financieros internacionales. Sí, de ellos nos endeudamos. Sí. Y las amortizaciones, esta es la parte principal de un crédito externo, que se paga por concepto de deuda pública. ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado, porque aquí todavía faltan los intereses que va a pagar el Estado peruano, ¿no? Sí, entonces esto es en el aspecto público, el sector público. Los capitales de corto plazo, estos no están mucho tiempo en un país, ¿no? Están meses, 6 meses, 7 meses en un país, ¿ya? Sí, y se dedican a inversiones específicamente especulativas. Por ejemplo, ha llegado mucha plata, ahora cuando el dólar ha subido, la gente se ha dedicado a esto, ¿no? Mucha gente ha metido plata en el mercado de divisas y ha ganado mucho dinero ha ganado. Pero esto no es para siempre, esto solamente será pues una semana, ¿no? O meterse en la bolsa de valores un tiempito nada más, vender, comprar y vender, comprar, vender, así. ¿Ya? Máximo está un año, ¿ya? Máximo es un año. Entonces, estos capitales a corto plazo están ubicados, eso se destina a la bolsa de valores. Ahí están. Son capitales inestables, vienen y se van, o están poquito tiempo. A esos capitales también se le llaman capitales golondrinos. Golondrinos. ¿Por qué, profe? Porque golondrino es un ave, la golondrina es un ave que está pues por temporada y ahí se retira rápidamente, ¿no? Igual, estas inversiones están un tiempito, aprovechan esa temporada y se van con ganancias, ¿no? Estos capitales a corto plazo no se van con pérdidas, porque son especialistas, son profesionales. Y algo así se vio en una película llamada El Lobo de Wall Street.
¿no? Gente muy astuta haciendo fortuna en la bolsa de valores. Sí, pero tienes que tener un olfato de sabueso financiero para hacer estas cosas. Cualquiera no puede entrar, ¿no? Tienes que especializarse, codearse con las familias millonarias, tener ese tipo de vida, ¿no? Y el principal requisito para entrar en el Perú a esto es meterse a la Universidad del Pacífico. Sí, uno ingresa ahí pagando 4.000 soles, 5.000 soles mensual, la matrícula 8.000, 10.000 soles y normal hace su vida en este campo de la bolsa de valores, las inversiones, los capitales, pero no en abstracto, ¿eh? No así como nosotros en una clase, sino que el corredor de bolsa va a convivir con las familias, va a ser amigo de la familia Romero, ¿no? Se estudia con el hijo de los Benavides, ¿no? Intercambia documentos, información con la familia Brescia, asesora a la familia Belmont, ¿ves? Ese es el ambiente. Y para entrar ahí tienes que tener mucha plata. Por eso que muchos jóvenes peruanos aspiran a vivir ahí, quieren vivir ahí, pero no tienen las condiciones para ingresar. También es un ambiente muy permisivo, perdón, muy perjudicial, porque prima la discriminación económica, que es el clasismo, y la discriminación por la apariencia física, que es el racismo. Justo ayer creo que han visto ese escándalo de la presidenta del Congreso con el presidente de la República, ¿no? Al salir del Congreso, un desaire total, ¿no? Uno no es partidario de esas personas, pero que le haga eso en público, que lo desprecie públicamente, ya es la muestra pues, de su ideología trazada, ¿no? Una ideología totalmente retrógrada, que es el racismo peruano, ¿no? Claro, tú lo puedes odiar, detestar, pero de ahí a que le quites el saludo públicamente, no le des la mano, bueno, y tantas cosas más, ¿no? Que seguramente el racista festeja. El racista está feliz, le da un clímax, ¿no? Una felicidad extrema. ¿Mm? Quizás entra en momentos de euforia total cuando desprecian a uno que considera inferior a ellos, ¿no? Sí, pero nosotros no, nosotros sí vemos eso con mucha preocupación porque son gente que ocupa cargos públicos y eso lo hacen en su casa con su familia, y, no importa. Pero si eso lo hacen con la gente de cargos públicos y ellos son representantes del Estado, no moleste, pues, ¿no? Eso no, uno no puede ser indiferente a esas cosas, tiene que responder de alguna manera. Sí, entonces, de la suma de todas las operaciones de los sectores mencionados, se tiene la siguiente ecuación para ir a la cuenta financiera. Mira, ahí está. Acá está, mira, financiamiento excepcional. Acá se registran básicamente las transacciones correspondientes al sector público. Ojo, acá están los conceptos de amortización e intereses. Uh-huh. Sí, no están las condonaciones de la deuda. Condonación significa que la deuda te la dejan reducida, ¿no? Y todo esto es información que proviene de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es clave, ¿ya? Eso es clave, así es, ¿ya? Y finalmente, el flujo de reservas netas del Banco Central de Reserva, que es un incremento con signo negativo. ¿Qué es lo que recoge? Las contrapartidas que se derivan de las transacciones internacionales, comercio de bienes y servicios y movimiento de capitales. Aquí está todo el registro detallado de esas actividades. También la variación del saldo de las RIN. ¿Qué son las RIN? Las reservas internacionales netas. Netas, sí. Este muestra en cuánto ha variado la cantidad de RIN que posee el Banco Central de Reserva. Y el Banco Central de Reserva posee en divisas, o sea, dólares, euros, más lingotes de oro, posee un aproximado de casi 100.000 millones de dólares.
Profe, ¿y eso para qué es? Esa ya hemos comentado, ¿no? En la clase de sistema financiero hemos comentado de que eso es garantía para el comercio internacional. Por ejemplo, haces un pedido a China de tantos productos, llegan los productos, pero a crédito, y los chinos están esperando que le pagues así mensualmente, así es el contrato, ¿no? Pero tu empresa se incendió, y se incendió toda tu plata, quedaste en cero, en quiebra. A ver, ¿los chinos pierden? No, profesor, porque ahí están las reservas internacionales netas que el BCR va a usar para cumplir con los extranjeros. Por eso que los extranjeros tienen buena mirada o tienen buena imagen de la economía peruana, porque el BCR lo respalda a todos ellos. Sí, ahí también está el efecto evaluación y monetización del oro. El BCR posee reservas de oro, están cotizadas en el mercado a un cierto precio, ¿sí? Entonces, en esta cuenta se muestra cuánto aumento o disminuye el valor de estas tendencias de oro, porque el oro está de acuerdo al mercado internacional. Y sí, pues hoy día hay una tendencia de incremento del valor del oro a nivel mundial. Sí, esa es una buena noticia en la actualidad. Sí. Resultado de la balanza de pagos. Hay tres posibilidades para esta balanza, ¿no? Al final se saca la cuenta, se coloca las cifras, ¿no? Débitos, ¿no? Créditos, se saca la cuenta y salen tres resultados. Sí, acá el uno. Profe, ¿cuál es el uno? Acá este, mira. Este es el resultado más interesante, el resultado ideal, ¿sí? Es que en la balanza de pagos haya más créditos que débitos, ¿sí? Y cuando hay más créditos que débitos, entonces se produce un superávit del avance de pagos y las RIN crecen. O sea, el Estado peruano puede tener más riquezas en el Banco Central de Reserva. Y ese dinero, evidentemente, podría usarse en otras cosas más, no solamente en pagar en el comercio internacional, sino también las necesidades de la población. Claro, eso depende de la política de Estado, del presidente, los ministros, ¿no? El Congreso. El segundo resultado sí es desfavorable. Este es un déficit de la balanza de pagos. ¿Y qué significa déficit? Que hemos pagado más de lo que hemos recibido. O sea, que los créditos, los ingresos han sido menos que los egresos. Por lo tanto, las reservas internacionales disminuyen. Y ese es un aspecto desfavorable porque el Perú se descapitaliza. El Perú pierde dinero y eso es un mal precedente para las políticas de Estado, porque no va a contar con los recursos del famoso tesoro público, ¿no? Que hoy día le han bautizado una parte de eso como las reservas internacionales netas. También otra recomendación del Fondo Monetario Internacional, para que ningún extranjero quede huérfano, ¿no? Quede desprotegido, quede así sin financiamiento. El tercer resultado de la balanza de pagos es un equilibrio, lo cual casi nunca se produce, ¿no? Sí. ¿Y qué es un equilibrio, profesor? El equilibrio es cuando los créditos, sí, los créditos son iguales a los débitos. O sea, los ingresos son iguales a los egresos. Por lo tanto, las reservas internacionales no varían, se mantienen igualitas. No hay variación, no hay disminución, etcétera, etcétera. Aquí hay un mapa conceptual, ¿no? Unas ideas acerca de la balanza de pagos. Sí, ahí está la estructura, según el manual del Fondo Monetario Internacional. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver nuestras preguntas. ¿Ya? ¿Listos?
Muy bien. Ya tenemos las preguntas, creo, listas. A ver, un segundo, voy a cuadrar bien esto. Ya tenemos algunas preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundito, estoy cuadrando esto. Ya. Listo. Ya, empezamos entonces. Ya, empezamos. Ya creo. Ya está. Vamos con la primera pregunta. Comparto el material. Ya, creo que todos pueden ver. ¿Sí? ¿Todos pueden ver el material? Ya. Sí, sí, sí. Todos pueden ver. Entonces la primera pregunta dice, para el Perú, un incremento del precio de las materias primas destinadas a la exportación, manteniendo constantes las cantidades, dice, un incremento del precio de las materias primas, ¿ah? O sea, sigues vendiendo 100 toneladas, lo mismo del año pasado. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Los precios han subido. Y si los precios suben, mira, sabemos que a mayor precio de las exportaciones, las importaciones se mantienen, por lo tanto, hay un incremento del superávit comercial. Por consiguiente, hay una reducción del déficit comercial porque hay un aumento de precios. Y eso también se expresa en la balanza de cuenta corriente, donde está la balanza comercial, ¿no? Porque la balanza comercial es la balanza más importante de toda la balanza de pagos. Es la balanza número 1. Después está la balanza de servicio, la balanza de capital, etcétera, ¿no? Pero la balanza comercial es la número 1. Por lo tanto, hay una disminución del déficit en cuenta corriente. Clave correcta, la letra C. 2. Si en el comercio internacional ocurre una disminución del precio de los productos de exportación, entonces se tiende a generar un déficit en... ¿Qué está diciendo la pregunta? Está diciendo de que los precios han bajado los precios. Entonces los productos, ¿no? Va a haber una disminución de la plata que ingresaba. Si antes ingresaba 1.000, ¿no? Ingresaba 1.000, ahora va a haber 800, va a haber un faltante, ¿no? Va a haber un faltante. Y eso de las exportaciones e importaciones se registra en qué parte de la balanza. Muy bien, Evelyn. Correcto. Sí, esa es la balanza comercial que sí hemos explicado. La balanza comercial. Muy bien, Brenda. La balanza comercial, correcto. A ver, 3. El Banco Central de Reserva del Perú informó que el déficit en cuenta corriente se reduce de 1,7% en el 2018 a 1,5% del PBI en el 2019, manteniéndose en niveles inferiores al promedio de los últimos 10 años, que es un déficit de 2,9% del Producto Bruto Interno. Este resultado se explica por el menor déficit en la renta de factores, asociado a la reducción de utilidad de las empresas extranjeras. Este déficit será financiado con préstamos externos, y estos préstamos sabemos que se registran ¿en cuál? A ver, ¿en cuál se registran? Sí, en los famosos pasivos porque son deudas. Pasivo es sinónimo de deuda. Pasivo es deuda. Pasivos en cuenta financiera, ¿no? Que son los créditos que accede el Estado peruano cuando tiene el problema de déficits, como vemos en pantalla, ¿no? Sí. 4. Según el BCR, la inversión extranjera directa llegó a 8.892 millones de dólares en el año 2019,
lo cual presentó un incremento de 37,5% en comparación con lo registrado en el año 2018. El BCR además señaló que la mayor parte de estas inversiones se destinan al sector servicios. Entonces, dice, estas inversiones se registran ¿en qué balanza? Si son inversiones extranjeras, ¿no? Estas van a estar dentro de la cuenta financiera y las utilidades obtenidas en la balanza de renta de factores. Esta es la letra D, la 4 letra D. 5. En julio del 2020 se iban a realizar los Juegos Olímpicos de verano en la ciudad de Tokio, Japón, pero por los problemas de la pandemia mundial se trasladó al año siguiente. Olympic Broadcasting Service es una entidad del Comité Olímpico Internacional encargada de gestionar la transmisión televisiva de estos Juegos Olímpicos. En el Perú, la empresa que adquirió los derechos de transmisión de OEBS es el Grupo ATV, que por cierto no pasó todas las Olimpiadas, ¿no? Pasó algunas cositas nomás. Y la gente pedía, ¿no? Esta transacción financiera se registró, a ver, ¿en qué se va a registrar todo esto? A ver, estoy leyendo las claves que mandan por el chat. Sí, porque en realidad pues trata de las telecomunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones, y sí, se registra en la balanza de servicios, la letra B, balanza de servicios, ¿ya? Y aquí está la número 6. La 6 dice, la balanza de cuenta financiera señale verdadero o falso según corresponda y marque la respuesta correcta. Ya, ahí hay una respuesta, dice, la inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a corto plazo. No es cierto, ¿no? Corto plazo es cuando son los capitales golondrinos, ¿no? Cuando llega un ratito y se va. En cambio, la inversión directa es cuando vienen a comprar fábricas, empresas peruanas, chacras peruanas. Falso. Se registra la amortización de la deuda externa en la balanza de cuenta financiera. Es correcto, sí. Se incrementa si capitales nacionales invierten en el exterior. También es correcto, claro, porque hay más ingresos, ¿no? Hay más ingresos de los capitales nacionales. ¿Los capitales pueden generar volatilidad en el tipo de cambio? No necesariamente, ¿no? Sí, es la letra B. Así es, letra B. 7. Con respecto a la cuenta corriente de la balanza de pagos, es correcto afirmar que la cuenta corriente, que es la primera de las cuentas de la balanza de pago, es correcto afirmar, vamos a subrayar esto. 1. Las utilidades canalizadas, dice, al país de origen, se registran en transferencias corrientes. Ya, correcto. Las transferencias corrientes se registran en valores FOB. Ya, esto no está señalado, ¿no? Esto es incorrecto. Será positivo siempre que la balanza comercial se registre un superávit. Ya. Será positivo siempre que la balanza comercial registre un superávit. A ver. A ver, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la balanza comercial es el rubro más importante de toda la cuenta financiera, hasta hemos dicho de toda la balanza de pagos, ¿no? Por lo tanto, si en la balanza comercial hay positivo, entonces va a haber, pues, ¿no? Un registro en superávit de la cuenta corriente, ¿no? Turismo y transporte son partidas en la balanza de servicio. Correcto, entonces es la clave D. Parecía la clave B, ¿no? Pero en la clave D está más completo. 8. Las inversiones extranjeras en nuestro país y las inversiones nacionales en el extranjero
se registran en la cuenta de la balanza de pagos denominada. ¿Cómo se llama esa balanza? Sí, vamos a llamarle la balanza o la cuenta financiera. El dinero que los jugadores uruguayos que juegan en Alianza Lima y que envían a su país se registra en, ¿sí? En la balanza de servicios, sí, en la balanza de transferencia, letra D. Y la última, si en un país desea mejorar su saldo comercial, debería, si deseamos mejorar nuestro comercio internacional, entonces deberíamos devaluar, a ver, sí, acá deberíamos reevaluar la moneda peruana, la letra D, ¿no? Con lo cual podemos comprar más productos, ¿sí? Porque el dólar bajaría de valor, ¿no? Sí, muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, preguntas, interrogantes, algo que no esté claro? La 5 es la letra B. La 5, la letra B. Sí, hemos dicho de que aquí estamos hablando de un servicio de telecomunicaciones, donde la empresa japonesa ha hecho una transacción con la empresa peruana. O sea, lo que se está brindando no es una venta de un bien o un, a ver, un inmueble, un bien material, sino lo que se está vendiendo son las señales de telecomunicaciones, ¿no? Las ondas magnéticas, ¿no? Las señales que vienen de Japón hasta el Perú. Ese es un servicio de telecomunicaciones, por eso hemos marcado la letra B. Otra pregunta, ya, la 1, la 4, ya. Ya estamos en la hora. La 1 es la letra C. La 2, la letra B. La 3, la letra D. Y la 4, la letra D también. Así es. ¿Alguna duda, preguntas, interrogantes? ¿Algo que no esté claro? Bien, si no hay ninguna intervención, ninguna pregunta.